Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me veréis unas cuantas veces por aquí. Soy David Purón, fundador y CEO de Barbara. Supongo que tendremos tiempo de hablar en los descansos. El otro día leí una cosa interesante y es que el tiempo es la moneda más preciada, ¿no? Si pensáis en el tiempo, pues al final el tiempo no se puede crear, no es como el dinero que hoy en día pues, los países imprimen dinero, tú puedes ganar más o menos dinero. El tiempo es el que es, por suerte o por desgracia, y que hayáis venido a gastar parte de esta divisa tan preciada con nosotros hoy, pues es un orgullo. Así que lo primero de todo, daros las gracias, de verdad, en nombre de todo el equipo de Barbara, por estar aquí. A cambio de vuestro tiempo, lo que os vamos a ofrecer al final es otra cosa bastante preciada, ¿no? Dicen que la información es poder. Lo que os queremos ofrecer es información. Queremos, o hemos de hecho traído una serie de ponentes, tanto en el track técnico como en el track de negocio, potentísimos, que vais a ir conociendo poquito a poco, ponentes de grandes consultoras, empresas industriales, fabricantes de producto, que al final os van a hablar de un tema que para nosotros, que nos dedicamos a esto, es absolutamente crítico en la sociedad y en la economía, que es la transformación industrial. Yo entiendo que todos somos muy conscientes de cómo Internet nos ha cambiado la vida a nivel personal, ¿no? Desde las redes sociales, la manera de comunicarnos. Estamos en un cambio que probablemente nunca, quizás desde el fuego o desde la rueda o desde los motores, había sido tan impactante, ¿no? A nivel personal, pero ahora ese cambio está llegando a la industria, está llegando al mundo de la energía, al mundo del agua, y bueno, ya sabéis que se habla de la cuarta revolución industrial. Y es verdad que cuando tú estás metido en una revolución, en una tormenta, pues muchas veces no eres consciente, ¿no? De la magnitud de la misma, pero realmente la transformación industrial, la industria 4.0, el IoT, el Edge Computing, van a cambiar absolutamente la manera en la que la industria está operando. Y la idea es que, como es un reto tan grande, no lo vamos a hacer ninguno de nosotros solos. Y hay que formar estos ecosistemas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Crear un ecosistema, crear un espacio de diálogo. Se van a contar muchas cosas aquí, pero lo más importante de verdad es lo que pase entre vosotros y los que están aquí, o entre vosotros mismos en los networking, en el café, que tendremos tiempo de charlar, y os animamos a ello. Os animamos a que charléis con los ponentes, conmigo, con el equipo de Barbara, y que de verdad esto sea un espacio de intercambio de ideas y que dé fruto a proyectos conjuntos que dentro de 2, 3, 4 años realmente hayan transformado la industria. Hemos preparado en el track de negocio 3 sesiones. En esta primera sesión contamos, para moderarla, con una persona muy especial que os contaré a modo de chascarrillo, que fue quien ideó el nombre de Barbara, que es uno de los grandes aciertos de la empresa. Surgió de Marcos Seguillor, que es uno de nuestros cofundadores, fue presidente del consejo y ahora mismo nos ayuda desde diferentes ángulos, pero lo más importante es que yo diría que cuando se habla de transformación digital y de introducir nuevas tecnologías en la industria, Marcos es uno de los referentes españoles más importantes. Es profesor del IE, ha ocupado cargos directivos en Telefónica, en Oliver Wyman, ha fundado no sé cuántas empresas. Ahora mismo es Chief Revenue Officer de Vidib, que es una empresa que está transformando la manera en la que nos comunicamos. Así que yo creo que nadie mejor para esta primera sesión. Marcos, por favor. Vale, pues muchas gracias, David. Dicho esto, ya de muerto de la vergüenza no voy a tener más remedio que salir corriendo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato esta mañana. Tengo la oportunidad y el honor de poder compartir esta mañana una mesa redonda con 4 grandes profesionales. Esta mesa redonda es acerca de la transformación digital y de la suma del mundo de las tecnologías de la información y de las operaciones, el OT.
Y lo necesitamos porque antes de entrar en el jaleo, en el jardín, especialmente aquellos que están en el track tecnológico, enfocando tiempo a cómo se hacen las cosas, tenemos que saber el por qué y el qué hay que hacer. Y para eso contamos con la industria. Me gustaría presentaros a María, de Enagás, a Fernando, de Roche, a Javier, de Ferrovial, y a Augusto, de Oliver Wyman. Por favor, sentaos. Muchísimas gracias. En esta mesa redonda les voy a plantear una serie de preguntas para escuchar qué es lo que tienen que decirnos. Hemos intentado hacer un análisis o un planteamiento muy polifacético de esta mesa, en la que contamos pues, con representantes de la energía, de la industria, de las infraestructuras y, por supuesto, de la consultoría. Pero esta mesa no debe ser para contaros, sino también para que nos planteéis preguntas. En cualquier momento vamos a poder contar con la ayuda del equipo para que podáis coger el micrófono, podamos escucharos, les planteéis vuestras preguntas, vuestras dudas, para que ellos puedan compartir con vosotros su visión. Aquí cada uno tenemos probablemente respuestas diferentes, pero muy alineadas. Se trata de eso, de un momento en el que podamos tener esta conversación entre todos. Si me permitís, me voy a sentar. No voy a dedicar tiempo a presentaros porque LinkedIn está ahí. Está actualizado. Está actualizado, ¿no? En mi caso no, porque en el mío todavía pone que soy presidente del Consejo. Lo tengo que cambiar. Entonces, para ir directamente al grano, si os parece, y para que sepamos con quién estamos, voy a plantearos una serie de preguntas, en primer lugar a vosotros. De los que estáis aquí participando en este track de tecnología, ¿quiénes trabajáis en industria? Levantáis, por favor, la mano. Perfecto. ¿En logística y transporte? ¿En energía? Perfecto. ¿En infraestructura? ¿Y otros sectores? Perfecto. Bueno, y ¿quiénes de vosotros ya habéis desarrollado esfuerzos o estáis en el proceso de desarrollar proyectos de transformación digital que introduzcan el uso de tecnologías como Edge Computing, inteligencia artificial o Internet de las cosas? Bueno, sois un montón. Y los que no habéis levantado la mano, entiendo que es que lo vais a hacer o queréis planteároslo, ¿no? Eso sería lo suyo. Vale, de todos los que estáis aquí, ¿quiénes encontráis algún tipo de dificultad en el diseño, en el planteamiento y en la ejecución de estos proyectos? Vale. Bueno, pues ya tenemos una... Muchas gracias por vuestra participación, ya tenemos una primera imagen. Y ahora os pregunto, y os podéis lanzar quienes queráis, ¿por qué es difícil? Si queréis empiezo yo. Venga. A ver, yo creo que la tecnología es una condición suficiente, pero no única, ¿no? O sea, es necesaria, es el habilitador, pero encontrar el modo en el que la tecnología te ayuda a transformar tu propio modelo de negocio, tu propio modelo operativo y aportar valor, por ende, a tu propio negocio e incluso a los clientes que entran dentro ya de este ciclo productivo, gracias a los datos, creo que es la clave, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Si fuera fácil, pues probablemente ninguno de los que estamos aquí pues, tendríamos trabajo. Así que, por suerte, es un camino que hay que dar, que tiene que elevarse a cómo transformo yo mi propio modelo de negocio, y la tecnología está ahí, está disponible, cada vez es más asequible, cada vez es más una commodity, y el conjugarla con esa estrategia creo que es la clave, ¿no? Y pues por supuesto no es fácil, ¿no? Gracias, María. Sí, por añadir a lo que ha dicho María, además del modelo de negocio, o incluso como parte del modelo de negocio, creo que hay otros dos componentes también importantes para tener éxito en una estrategia de digitalización, y es el cambio de mentalidad que se necesita dentro de las empresas. O sea, no es fácil, la forma de trabajar cambia bastante,
Y para mí el tercer pilar es el tener los recursos preparados y formados y tener personas que, bueno, pues que tiran de este nuevo carro, que es bastante diferente a la forma tradicional de llevar pues, unas operaciones en una empresa industrial. Entonces, para mí, además del modelo de negocio, creo que el tener pues, esto claro que hace falta pues, personas con perfiles nuevos, digamos así, y a la vez pues que en toda la empresa se esté pensando en esta digitalización y cambio de mentalidad que es necesario. Gracias, Fernando. Pues, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, si no sería curioso. Pero yo quizás añadiría la necesidad de combinar lo que es una estrategia, una visión global de hacia dónde se quiere ir, con acciones muy tácticas que demuestren el valor y de esa forma sirvan para crear ese cambio cultural dentro de la compañía, ¿no? Yo creo que al final en la compañía normalmente de lo que entiendes de resultados, y si eres capaz de implementar acciones tácticas que proporcionen cierta mejora en los resultados, eso acaba generando, pues, normalmente que algunas unidades de negocio se convierten en early adopters y empiezan a tirar de ello tanto como tú, ¿no? Y a partir de ese momento se entra en un círculo virtuoso en el que yo creo que en ese momento la clave está en teniendo esa visión, cómo aceleras para llegar a esa visión, ¿no? O sea, añadir la parte táctica a la estratégica. Sí. La parte de resultados, ¿no? Para Sí. que el negocio lo vea fácil y rápido, ¿no? Tratar de buscar quick wins que aporten resultados y ya digo, sobre todo que apoyen esa estrategia, que al final permitan mostrar de una forma tangible el por qué has planteado una cierta estrategia. Perfecto. Gracias, Javier. Bueno, por dar un ángulo distinto, ¿no? Es verdad que la mayor parte de los retos son internos a la propia compañía, de modelo operativo, de implantación de la tecnología y de resistencia al cambio, pero también, dependiendo del proyecto, hay impacto, hay resistencias fuera de la compañía. Algunos proyectos tienen un potencial de disrupción en la cadena de valor y cuando eso ocurre, lógicamente los elementos se resisten, no quieren ser desintermediados, no quieren ser irrelevantes, no quieren que se cuestione su parte de la tarta y esto generalmente genera resistencias. En algunos sectores o en algunos tipos de proyectos de IoT, pues el impacto es muy dentro de la compañía y tiene poco impacto fuera, vamos, poco me refiero a disrupción en la industria, pero hay proyectos que tienen un potencial bestial de romper la industria y en algunos sectores que están muy regulados o que llevan, digamos, muchísimos años, esto es un gran problema. Esto es un gran problema. Pensamos en un sector financiero, en un sector sanitario, sectores que tienen muchísima regulación, que tienen una cadena de valor ya muy, digamos, solidificada, ¿no? muy tradicional y según qué cosas la regulación no te ayuda, la tecnología no te ayuda, el resto de partners no te ayuda e incluso los directivos que han sido criados típicamente, tienen mucha experiencia, han sido criados entre comillas a la antigua usanza, pues también generan resistencias, ¿no? Y esto pues tiene una problemática distinta, si queréis, al de la gestión del cambio en la propia empresa. Por el elemento que has dicho de disrupción. Disrupción, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, y no sé si estaréis de acuerdo, es cuando se produce un cambio en alguno de los componentes críticos del modelo de negocio que hace que la organización no sea capaz de continuar con su negocio así, tal y como es, ¿no? Correcto. Entonces, esa disrupción genera tensiones y a lo mejor a no todo el mundo le parece cómodo y le parece fácil vivir con esas tensiones y esa disrupción. Que lo del cambio es muy bonito, pero casi todos los cambios tienen ganadores y perdedores. Y generalmente a los perdedores pues no les gusta, ¿no? Y entonces pues generan resistencia, ¿no? Y esto pues en función de la disrupción pues tiene unos problemas u otros. Claro, decías, María, la tecnología es condición necesaria pero no suficiente. Y todos habéis dicho de una manera o de otra, has hablado de recursos, has hablado de personas, has hablado de quick wins y de impacto en el negocio. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de que la tecnología es una componente relativamente pequeñita y hay que ver hasta dónde llega. Recordad, por favor, en cualquier momento podéis preguntar de manera concreta a cualquiera de nuestros panelistas o de manera abierta. No esperéis al final de
de la mesa redonda, porque yo creo que va a ser una conversación mucho más interesante para todos. Bueno, ya hemos abierto el melón de la transformación digital. Y ahora os pregunto de manera más específica y en concreto si queréis contar alguna cuestión concreta de vuestra organización, vuestra experiencia, lo que hayáis hecho, lo que esté pendiente por hacer, que a lo mejor todavía no se ha abordado por cuestiones de cualquiera de estos elementos, o lo que creéis que va a ocurrir. Os pregunto de manera específica sobre Internet de las Cosas y Edge Computing. Desde vuestro punto de vista, ¿qué rol tiene y va a tener cualquiera de estos dos elementos, o de estos tres elementos, mejor dicho, porque estamos hablando de Internet de las Cosas, Edge Computing, al final estamos hablando también de datos, ¿no? ¿Qué rol tienen en una estrategia y en una táctica, ¿no?, que tenemos que cubrir el espectro completo de transformación digital para una industria y para una organización concreta? Me gustaría que en la medida de lo posible contarais vuestra experiencia. Pues yo, si queréis, os cuento... Y no tiene por qué ser por orden. Ya lo hemos cogido. Así hemos empezado. ¿Sí? Pues ya, nos ha funcionado, pues... A ver, yo concretamente, yo creo que la industria es lo que de verdad va a disrumpir los modelos productivos, y disrumpir puede ser a modo de eficiencias, pero puede también ser a modo de nuevos modelos de negocio. Pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos unos mantenimientos de unos activos costosísimos que en el momento que tú sensorizas y le metes modelos de Machine Learning, ya no te estoy hablando de inteligencia artificial, puro Machine Learning, para cambiar tu plan de mantenimiento y operación anual, en ese momento estás generando unas eficiencias tremendas al negocio, en este caso al sistema gasista, ¿no? Eso tiene un impacto en cuenta de resultados directo. Estamos yendo más allá del mantenimiento predictivo. Estamos yendo, y de la securización de un activo estratégico como el conducto de gas, exacto, que últimamente... Exacto, efectivamente, y además son datos pues críticos para la compañía, ¿no? Hablaba antes con Fernando de decir, es que qué negocio, me da igual de qué industria, no puede decir hoy en día que los datos son su activo más valioso y más crítico. O sea, es que es difícil encontrar un sector donde esto no se esté convirtiendo ya en una parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Ese es el cambio, yo creo, de paradigma que están dando muchas compañías, donde el IT tradicionalmente no era parte de la estrategia y ahora lo es, y es clave para, pues, aligerar tu cuenta de resultados, o incluso, ¿por qué no?, para diversificar en un futuro. Vale, ¿no? Entonces, en el día a día entiendo, leyendo entre líneas, que ahora para tomar cualquier tipo de decisión de negocio se tira de datos que vienen del área de IT o del área de datos, no sé cómo lo gestionáis internamente. Vosotros es más gestión OT y necesitáis, tenéis la obligación de entregar datos para que el negocio pueda tomar decisiones. Tenemos la obligación para cambiar nuestros propios planes de mantenimiento, que es parte de nuestro core de negocio. Correcto. Vale. ¿Podéis levantar la mano quienes, por favor, a día de hoy estéis utilizando este tipo de datos para tomar decisiones de mantenimiento predictivo, de inversión en nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera? Vale. Bueno, parece que no es una cosa rara, pero ¿y quiénes todavía estáis en el camino de conseguirlo o de planteároslo? Bien, porque nunca se llega. Claro, ¿no? Claro, exacto, siempre se Fenomenal. puede. Muchas gracias, María. Fernando, industria. Sí, industria, y voy a centrar un poco más el tiro. Sector sanitario, donde, bueno, creo que es obvio y está a la orden del día la digitalización en el sector sanitario, en hospitales, en todo el proceso, es una necesidad clara, pero voy a centrarme todavía más en el sector más específico que represento, que es el farmacéutico. Y el sector farmacéutico, evidentemente, el uso del dato está siendo ya, y lleva siendo desde hace bastantes años, esencial, porque al fin y al cabo el sector farmacéutico, si simplifico, se dedica a dos cosas: es diagnosticar enfermedades y luego, pues, producir fármacos para curar esas enfermedades. Todo eso está basado en datos. Es decir, que hoy día, para aumentar
eficacia en el I+D de diagnóstico. Y voy a dar un par de datos porque el que no es del sector farmacéutico, yo que no lo era hasta hace unos años, me sorprendió terriblemente. Es decir, que en el sector farmacéutico el ciclo medio para sacar un fármaco al mercado es entre 10 y 15 años. Y la tasa de éxito, es decir, que de 100 moléculas que se investigan, una solo sale al mercado. O sea, para que veáis un poco la magnitud del reto, a pesar de unas inversiones impresionantes. O sea, las inversiones en I+D en el sector farmacéutico en España están a la par con el sector automovilístico, que es el número 1. O sea, que son unas inversiones brutales, pero a pesar de todo eso, los ciclos son pues, muy largos. Entonces, el manejo del dato, el optimizar el uso del dato está siendo esencial en las farmacéuticas. Es decir, sacar procesos de computación todavía más potentes para pues, que los algoritmos se resuelvan en un tiempo más corto para o bien acelerar un proceso de diagnóstico o bien pues, sacar un fármaco que cure pues, Alzheimer o enfermedades críticas. Por tanto, la tecnología, el uso del dato en el sector farmacéutico se lleva utilizando pues, ya y potenciando desde hace pues, probablemente 5 o 6 años. En particular, si hablamos de tecnologías como IoT, Edge Computing, pues están ya digamos, implantadas en procesos de producción, pero vienen cosas nuevas cuando hablamos de sanidad y de digamos, industria farmacéutica. Por ejemplo, cada vez más vamos a llevar, o llevamos ya muchos, unos wearables que al fin y al cabo pues están mandando información en tiempo real a unas plataformas pues, para hacer seguimiento de nuestra salud o nuestras enfermedades. Entonces, ahí va a intervenir Edge Computing, a la vez que todo lo que es, digamos, redes de acceso que puede ser IoT o cualquier otra tecnología. Y ya dejo para más adelante otras tecnologías como 5G, que también tiene un papel importante, pero sí, o sea, la transformación digital en el sector sanitario y en particular en farma es esencial. Genial. Gracias, Fernando. Pues en el caso de infraestructuras, y yo creo que puede sorprender a muchos, también es fundamental. Creo que no estamos tan avanzados como otros sectores, las cosas como son, pero creo que se está haciendo un cambio radical en los últimos años, ¿no? Y desde Ferrovial creo que estamos en gran medida liderando ese cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Al final tienes una infraestructura como una autopista, que es algo absolutamente físico, pero si quieres mejorar, y por mejorar nos referimos a cosas tan básicas como el mantenimiento que decíamos antes, pero también como la seguridad de los conductores y de los vehículos que pasan por la autopista, las tecnologías ya existen y al final estamos hablando de capturar datos a través de IoT y ser capaces de procesarlos. Y además, si estamos hablando de reacción en tiempo real dentro de una autopista, por poner un ejemplo, lo que necesitamos es Edge. Necesitamos 5G, necesitamos tecnologías que algunas están más maduras, otras menos, pero necesitamos llevar esa toma de decisión basada en Machine Learning y basada en los datos que estás adquiriendo, llevarla directamente al lugar donde se está produciendo, ¿no? Y ese es un camino en el que estamos trabajando y tenemos iniciativas muy potentes en ese sentido que ya estamos implantando, ¿no? Luego, me ha gustado la aproximación que hacías porque lo veía muy parecido a la visión que podemos ver, por ejemplo, en la parte de construcción, ¿no? Al final, la cadena de valor de una construcción depende de multitud de participantes. Y antes hablábamos de las dificultades, y una de las dificultades que tenemos a veces es que no basta con que nosotros, la constructora principal, implante ciertas tecnologías para que eso tenga un resultado real. Necesitamos que todos los que participan en esa cadena de valor sean capaces de implantar ciertas tecnologías para que realmente tenga un valor, ¿no? Y ahí estamos tratando de trabajar en ese sentido, ser capaces de, también otra vez mediante IoT, ser capaces de monitorizar lo que está sucediendo dentro de un site de construcción y a partir de ahí ser capaces de tomar mejores decisiones que te impactan
en optimización de procesos, pero que te impactan otra vez también en la seguridad de los trabajadores que están trabajando allí, ¿no? Cómo identificar riesgos o cómo incluso predecir zonas donde se pueden producir riesgos para tomar medidas adicionales, ¿no? Con lo cual, para mí, IoT, Edge e inteligencia artificial en general son ingredientes necesarios. Son básicos. Yo creo que siguiendo con el ejemplo de la autopista, el otro día nos contaban un proyecto muy bonito y me decían que la tecnología que requiere un vehículo para conducción autónoma, los LIDAR, los láser, las cámaras de alta resolución, la capacidad de proceso, incluso asumiendo que habrá bajadas por la escala, estaría en torno a los 10.000 euros. ¿A los? Perdón. 10.000 euros. 10.000 euros. Entonces, claro, en un Tesla Model S que vale 120.000, pues bueno, 10.000 los metes, ¿no? Pero en un 580 que vale 20.000, pues no. Entonces, en la medida en que toda la sector de automoción piensa que la conducción autónoma en sus distintos grados, que como sabemos hay distintas escalas, pero va a aumentar radicalmente la seguridad y la eficiencia de las vías, la única manera de abaratar suficientemente la capacidad de conducción autónoma con distintas asistencias es hacer más inteligente la infraestructura. Entonces, la infraestructura tiene que tener una sensorización que hablen entre sí, que detecte accidentes, que detecte obstáculos, que detecte tráficos, etcétera, y que se puedan comunicar a los vehículos que tienen menos de $10.000 en sensores, tendrán sensores de proximidad para los accidentes más cercanos, etcétera, pero menos capacidad de proceso y menos sensores sofisticados, pero que puedan conducir con un cierto grado de autonomía y con mayor grado de información para el conductor del camión o del automóvil, ¿no? Entonces, esto tiene, es un reto precioso porque tiene digamos, en un grado muy alto las grandes dificultades de un gran proyecto de transformación. Uno es tecnológicamente es complejo porque hay que sensorizar, hay que recoger en prácticamente tiempo real, hay que llevar una nube, hay que distribuir esa información en vehículos que se están moviendo y por tanto de manera inalámbrica, o sea, tiene tecnológicamente complicación. Segundo, aúna diferentes players en la cadena de valor que no necesariamente están alineados ni se llevan bien entre sí. Los dueños de las autopistas, los reguladores, los dueños de los coches, los transportistas, etcétera. Y por tanto, no es evidente quién paga qué, no es evidente para qué, no es evidente que salgo ganando yo y por tanto hay que coordinar encima de manera internacional pues un montón de players muy difíciles, ¿no? Entonces, todo el mundo ve que hay un futuro mejor donde la infraestructura es más inteligente, donde le dice a los coches, oye, cuidado que hay un atasco, cuidado que hay agua, cuidado que hay un accidente, cuidado que no sé qué, frena, o que el coche incluso baje la velocidad automáticamente porque detrás hay una zona de peligro que tú no ves, etcétera, etcétera. Todo el mundo ve que eso es objetivamente bueno, pero esto lo paga la Ferrovial, esto lo paga BMW, esto lo paga el usuario, esto lo paga el gobierno, esto que lo paga, ¿no? Y son tecnologías muy diferentes. Muchos fabricantes, aparte no son solamente fabricantes, son fabricantes de componentes electrónicos, etcétera. Muchos fabricantes quieren forzar el estándar y, por tanto, no necesariamente están alineados con lo que piensa el resto, ¿no? Entonces, una de las compañías que están en este consorcio, pues me contaba la belleza del proyecto y a la vez la dificultad, ¿no? Yo sigo lanzándoos la pelota de que nos planteéis preguntas, ¿vale? Bueno, tenemos una pregunta aquí, en el pasillo central. Voy a hacer de adivino. Esta persona tiene cara de Enrique. No sé si estaré en lo cierto. ¿He sensorizado adecuadamente? Sensorizado adecuadamente, Marcos. Hace mucho que no nos vemos y luego espero que nos Calla, podamos... hombre, que ya que sí, hombre, que sí. la... No, simplemente apuntar un poco, que Augusto, que me ha encantado lo que has estado diciendo, pero hay un tema muy importante y es que no se está teniendo muchas veces en cuenta, aunque lo has apuntado al final, que es la interoperabilidad de todos los sistemas, ¿vale? Es como si tenemos nuestra pequeña torre de Babel. No sé si esto funciona o es mi voz ya directamente que tengo suficiente potencia, vale. Esta pequeña torre de Babel que se va a crear entre BMW, Audi, Tesla por un lado, Ferrovial, los del gas, los de la gas, va a ser un caos.
Entonces, para que eso funcione realmente bien, tiene que haber una interoperabilidad o integración, transferencia, llamadlo como queráis, de todos los datos y toda la información. El melón de la interoperabilidad. Ah, amigo, sí. Ese es el gran meollo de este tema, ¿no? Porque cogiéndolo por silos y por partes puede funcionar muy bien, es muy bonito. Ahora, ¿cómo jugamos todos a este juego? Es interesante. Y luego, una pregunta. Sí. ¿Estás en España? Vale, nos vamos a Francia o a Portugal, que está aquí al lado. Y se acabó. ¿Cómo solucionamos este tema? La Unión Europea, es consciente que Europa ya no es tan puntera en temas de tecnología como fue hace años, recuerdo Nokia, Ericsson y demás, está apostando muy fuertemente con todo este tema, ¿no? Entonces está desde Blue Specs, que es la empresa en la que trabajo ahora mismo, estamos colaborando con la Unión Europea precisamente en crear una especie de ecosistema, sistema MetaOS se está construyendo precisamente para evitar estos problemas, al menos en Europa. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Enrique, por tu Solo planteamiento. un pequeño comentario sobre la interoperabilidad. Normalmente hay dos extremos o dos maneras de forzar la interoperabilidad, ¿no? De facto o de jure, ¿no? De hecho o de derecho. Y las dos tienen ventajas e inconvenientes como todo en la vida, ¿no? Hay veces que hay un fabricante que, por la razón que sea, porque va primero, porque lo hace mejor o porque tiene más poder de mercado, fuerza un estándar. Un ejemplo clásico para los que somos viejunos es la plataforma PC de IBM. Pues IBM y Microsoft pues hicieron una plataforma que la hicieron muy interoperable desde el principio, donde todo el mundo podía hacer sus cosas y al final pues todo el mundo hacía las cosas para PC y Microsoft, mientras que Apple a lo mejor pues tiene otros sistemas más cerrados, ¿no? Y esto tiene como ventaja, o si queréis, de jure, que el gobierno o el regulador que sea dice esto se hace con este estándar. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el GSM o el 5G o el UMTS, ¿no? Ambas cosas tienen ventajas e inconvenientes. El inconveniente de los estándares de jure es que generalmente van por detrás de los acontecimientos y les suele costar más aplicar la innovación que en este sector se desarrolla a toda velocidad, ¿no? Y es muy difícil que, con todo lo que hay que negociar en los gobiernos nacionales y en Europa, y encima no solamente en Europa, porque los fabricantes son globales, pues para cuando se ponen de acuerdo, pues los coches ya son voladores, ¿no? Y los estándares de facto pues tienen el inconveniente de que frecuentemente dan lugar a situaciones anticompetitivas. Entonces, no es sencillo y las cosas tienen que cristalizar de alguna manera, y cuando son tantísimos partners, tantísimos jugadores en una cadena de valor tan compleja, pues cuesta mucho. No vamos a decir que esto sea fácil porque no lo es. Sí. Genial. Me gustaría añadir una cosa también respecto a la interoperabilidad. Y yo creo que ya hay estándares que se están definiendo, con lo cual, como mínimo, se está avanzando en ello, por un lado. Y por otro lado, decir que lo estamos hablando de la conexión entre vehículos semiautónomos en diferentes grados y infraestructura, pero es que lo podemos aplicar a nuestras empresas. Es decir, ¿cuántas veces tenemos, y en el mundo de IoT es muy habitual, tenemos diferentes productos de IoT instalados que funcionan como islas y que no se hablan entre ellos? Y no tienes una foto global de qué es lo que está sucediendo porque tienes solo fotos parciales, ¿no? Yo creo que, de hecho, ese es uno de los problemas históricos que, en mi opinión, ha dificultado el mayor avance de IoT en la implantación real en las industrias, porque al final acabas teniendo soluciones muy particulares y lo estamos trasladando, pero bueno, lo has explicado tú muy bien antes, es un tema natural. Al final las empresas quieren proteger su ámbito de actuación, quieren proteger su negocio y establecen barreras, y esas barreras a veces van en contra de la interoperabilidad, ¿no? Y es algo tradicional. Vamos a hablar, si os parece, porque estamos más en el track de negocio, de business case. Yo entiendo que un operador como Ferrovial, que tiene la circunvalación de Toronto, tiene terminales en Londres, en Nueva York, y entre otras cosas, pues estaréis hablando de gemelo digital y seguro que estáis trabajando con temas de metaverso. Todo esto todavía es un poquito complicado definirlo. ¿Qué es esto del metaverso? Pues metaverso, al final, metaverso eres tú, ¿no? Porque es tan complicado que dices, bueno, ¿qué es metaverso? Vale, ¿qué es Edge Computing y por qué? Desde mi punto de vista es llevarme la decisión a otro sitio y descentralizarla. ¿Por qué hay que descentralizar la decisión?
punto 1? ¿Por qué tenemos que hacer que sean inteligentes otras cosas que están fuera de nuestro entorno de control? Porque entiendo que en un Enagás, en un Roche, históricamente se ha querido mantener un control sobre la operación y sobre la decisión muy centralizado, ¿no? Por cuestiones históricas, es el mundo OT. ¿Vale? Y ahora hablamos también del mundo IT. Y el mundo IT descentraliza y es muy anárquico, y el mundo OT es muy control, muy unifilar, etc. ¿Cuál es el business case? O sea, estoy juntando un montón de cosas. ¿Por qué hay que descentralizar esta toma de decisión? ¿Y dónde está el dinero o dónde va a estar y cuándo? O sea, estoy haciendo una mezcla... Es una mezcla curiosa. ¿Cómo lo veis? Respondo yo porque me has nombrado, pero la mezcla es a ver cómo salgo. No, a ver, básicamente yo creo que descentralizar, para una empresa como Ferrovial, descentralizar es lo natural. Es decir, no puedes llevar las decisiones que tienes que tomar en tiempo real de un activo, de una obra, de un proyecto, no las puedes llevar a un centro único de control. Un centro único. De hecho, ni siquiera puedes llevar los datos. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros estamos trabajando en un proyecto ambicioso también de una plataforma de datos, pero el principio en el que se basa es un data mesh de datos estratégicos, es decir, identificar qué datos son los estratégicos para la compañía. Cuéntanos un poquito qué es eso de data mesh. Pues básicamente que los datos están descentralizados, es decir, no pretendemos centralizar todos los datos de la compañía en una única plataforma, lo que pretendemos es centralizar el acceso y el gobierno a todos los datos de la compañía. Y eso que estamos hablando... Ahí queda eso. Ahí queda eso, que no es nada fácil y bueno, es un reto impresionante, ¿no? Eso que estamos haciendo en datos aplica también a cuando trabajamos en modelos de Machine Learning. Es decir, debemos llevar esos modelos o esa toma de decisión, la debemos llevar al sitio donde hay que tomar la decisión en el momento adecuado, ¿no? Y eso, la tecnología que te lo habilita es el Edge. Es decir, al final estamos hablando de tecnología, pero yo creo que, como bien decías antes, la tecnología es el medio, pero lo importante es el objetivo. En una empresa como de la naturaleza de Ferrovial, donde gran parte de los datos está descentralizado, no puedes pretender centralizar la inteligencia. La inteligencia tiene que estar donde están los datos y la inteligencia tiene que estar donde es necesaria, ¿no? Con lo cual hay que hacer un trabajo de descentralización. El riesgo, y lo comentabas, es la pérdida de control. Y ahí está en cómo balanceas, ¿no? Y también en qué casos descentralizas y en qué casos centralizas, porque centralizar también tiene unas ciertas eficiencias, con lo cual, o sea, es un balance complicado de gestionar, en el cual tienes que tener unos principios básicos claros, pero a partir de ahí ir analizando caso a caso y ver cómo trasladas eso, ¿no? Y es un trabajo de arquitectura en el cual acabas definiendo dónde tiene que estar cada pieza. De equilibrios, ¿no? Veo que Fernando hacía así mucho. Sí, porque evidentemente no hay un caso único que sirva para todo, desgraciadamente. Dependiendo de la situación, efectivamente, centralizar información, consolidar infraestructura en un data center a nivel global, europeo, pues puede ser la mejor solución para ciertas... Económicamente con impacto en la cuenta de resultados de este año, ¿no? Por ejemplo. Pero luego hay otros casos de uso. Futuro. Claro. Y además es que luego hay, de todas maneras, un factor tecnológico también. Quiero decir que hay limitaciones tecnológicas dependiendo de los entornos con los que estés trabajando que te obligan a desplegar edge computing. Estamos hablando del caso de los vehículos autónomos. Evidentemente, sin edge computing difícilmente vas a procesar tu información en un data center en Seattle, porque el coche se te estrella. Entonces hay unos factores tecnológicos, yo creo que donde la infraestructura por congestión o por latencia te obliga a utilizar tecnología como edge computing, pero yo creo que va a seguir coexistiendo de todas maneras también el entorno donde hoy es más eficiente el tener tus datos consolidados en un data center o en dos al nivel global. O sea, yo creo que los dos mundos van a coexistir. O sea, que hay un adjetivo ahí, ¿no?, que es crítico. Cuando algo es crítico y necesita tiempo real, y eso requiere de descentralización, ¿no? Edge, lo que está lejos de mi centro de control.
¿Cómo os lo planteáis en el gas? ¿Business case de esto? O sea, la latencia y el tiempo real se llevan mal. Esto es una cosa que aquí las barreras físicas de momento no se pueden romper, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos el business case? Pues como bien es que Javier lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay casos donde es que pilotas sobre construir esas plataformas Edge porque tienes que tener decisiones muy pegadas al tiempo real, a lo que está ocurriendo físicamente. Y ahí estoy hablando pues, de nosotros, en nuestro caso, el atraque de un buque en una planta. O sea, si todos esos datos que te ayudan a que un buque atraque te los llevas a una plataforma global donde pues, el buque se ha estrellado. O sea, es que llega un momento que no puedes, ¿no? Y luego hay otros datos que son estratégicos y tienen que estar gobernados, que lo ha dicho, o sea, aquí viene el gobierno, que no sé si hablaremos mucho hoy, pero es otro ente ahí, ¿no? Tienen que estar gobernados. Cuando hablas de gobierno entiendo que Del hablas de, dato. por un lado, de... gobierno del dato. Del dato. No hablamos de regulación, ni de governance no me quiero tampoco, meter ¿no? ahí Ni toda, de compliance, no, ni esas porque nos cosas. metemos en un pastel que de aquí no salimos hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un momento, ¿no? Que tú, esos datos que sí que te ayudan a tomar decisiones estratégicas, pues sí tiene sentido que a lo mejor estén centralizados porque afectan a muchas partes del negocio, ¿no? Y normalmente no están tan pegados a ese tiempo real y esa operación. Entonces, nosotros vemos que van a convivir los dos mundos por muchísimo tiempo, además. O sea que ahora me hablas, primero has hablado de tecnología. Sí. Ahora me hablas de gobierno del dato. Eso es. Luego resulta que además también había recursos, había infraestructuras y había personas y gestión del cambio. O sea que esto del edge computing y la transformación digital es un poquito más amplio. Ahora le vamos a meter un aprieto, si os parece, Venga. a Augusto. Bueno, voy a dar Espera. Business case, Augusto, porque claro, trabajas Exacto, con voy a un dar montón una de visión un clientes. poco- Espera, un que te poco quieres iconoclasta escapar. del business Espera. Trabajas con muchos clientes y entiendo que lo primero que te dirán es, oye, business case. Y cuando hablamos de business case, como decía con Fernando, ¿no? Cuenta de resultados en corto plazo, aquí hablamos de CAPEX y de OPEX, hablamos de largo plazo y habrá que modelizar todo esto para ver qué renuncias o qué inversiones hay que hacer. ¿Cómo metes esto en una propuesta a un cliente y cómo le convences de que tienen que tirar más o menos? Le hemos metido un aprieto, Augusto. A ver, los casos de uso, voy a dar una opinión un poquito más iconoclasta, ¿no? Los casos de uso son los platos de un restaurante. O sea, tú vas a un restaurante y te tomas un plato y probablemente repites porque te gustó particularmente un plato, ¿no? Pero los platos de restaurante no son el restaurante. El restaurante es más cosas que los platos. Es la cocina, es la sala, es el ambiente, es las mesas, es el servicio de sala, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que cuando todo se orienta a casos de uso, frecuentemente acabas en una dinámica, y de cortísimo plazo, frecuentemente se acaba en una dinámica que lo comentabas antes, de silos internos, de casos de poco interoperables entre sí dentro de la empresa, porque he hecho un prototipo rápido y corriendo con unos datos que tenía aquí, un Python que tenía allá, 4 chicos listos que han hecho un Machine Learning, tal y cual, y digo, fíjate cómo he optimizado este tema, pero luego hay otro proyecto a 2 pasillos más allá que están haciendo otra cosa distinta, con otros datos distintos, con no sé qué, y fíjate qué bien va esto, y entonces esto, coño, tengo unos casos de uso que funcionan, que han pagado incluso en el año, lo cual, bien, pero al final acaba teniendo como una especie de espagueti en la empresa, ¿no? Entonces, los casos de uso son fundamentales porque tienes que tener resultados a corto, porque la solución no podemos hacer una catedral, porque nadie nos la va a pagar, y porque son fundamentales para convencer y evangelizar y describir una visión. Pero inevitablemente tiene que ir soportado por alguien que tenga una visión de futuro que va más allá del plato concreto que va en la carta, sino que explica un concepto de restaurante, que implica que tienes que aunar desarrollo de activos que son, por así decirlo, estratégicos, el data lake, las plataformas, el cloud, el edge, y que, por tanto, tienen unos costes fijos y unas inversiones iniciales un poquito más grandes que ese casito de uso que te he explicado, y que eventualmente de ahí saldrán casos de uso durante varios años. Entonces, el caso de uso, si no eres capaz de venir con casos de uso, no puedes montar un restaurante. Pero que tengas una serie de casos de uso puede ser una especie de
trampas a Ducea donde acabas encerrado tú mismo en 14 cosas que no se hablan entre sí. O sea, y por si tanto no estoy necesitas un tema equivocado, de estrategia, liderazgo y visión clara de dónde vamos a ir en esta estrategia, en este tema. Y de ahí, por cierto, irán saliendo casos de uso a lo largo del tiempo, pero bajo una cierta filosofía común, visión común, gobierno del dato común y plataformas comunes. O sea, que tengo que tener una visión clara de quién soy y quién quiero ser en el futuro, más o menos, hacia dónde quiero ir, no llegar necesariamente, sino hacia dónde quiero ir, como visión, pero tengo que tener algo en lo que aplicar, que decía Javier antes, oye, impacto en el negocio ya, 1, 2, 3 casos de uso, pero tengo que estar abierto a que me salgan más cosas por el camino y a trabajarlo, ¿no? Porque esto me va a poner probablemente la organización patas arriba. La vida es lo que te ocurre mientras te empeñas en tener otros planes, ¿no? Y como decía un jefe mío, que también fue jefe tuyo, que decía que esto va más de brújula que de GPS, ¿no? O sea, se trata más de ir en dirección norte, más que te digan calle por calle, porque dentro de 3 años los casos de uso que tú tienes en la cabeza no son los que han funcionado y han aparecido otros nuevos, ¿no? Pero sí, creo que la persona que lidera esto en la organización tiene que tener una capacidad de evangelización, de liderazgo en el sentido de convencer a los no convencidos, de romper las estructuras de la empresa, de agitar el árbol, de visión muy fuerte, ¿no? De que él tiene que ver un mundo donde lleve a la gente allí y diga, oye, pues para eso necesitamos estas piezas y de aquí irán saliendo estos casos de uso que igual el año que viene me reservo el derecho a contradecirme porque lo que este año parece importante el año que viene no lo será, pero al menos bajo una dirección norte que me vaya llevando en la dirección correcta, ¿no? Muy interesante. Convencer a los no convencidos. ¿Tenemos aquí a no convencidos? Creo que aquí hay un sesgo de selección. Sí, lo que ocurre es que dentro de sus organizaciones, dentro de vuestras organizaciones tenéis a no convencidos. Sí, ¿no? O gente que al menos ni siquiera sabe qué es esto del edge computing. Entonces os voy a pedir para más o menos ir cerrando y cumplir de manera rigurosa la agenda. ¿Qué podemos hacer para evangelizar, para liderar dentro de nuestra organización? ¿Qué podemos decir tangible? Porque estamos hablando de industria, transporte, logística, infraestructura. Estamos hablando de todo territorio muy, muy aterrizado, muy tangible. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos contar? ¿Y cuáles son los do's and don'ts? 2 ideas cada uno, ¿no? Perdona, Marco, es que me interesa muchísimo que nos compartas el tema de los no convencidos, si hay algo que nos puedas compartir. ¿Tenemos micrófono aquí delante? Sí, pero es que cuando has levantado la mano a mí me interesa muchísimo tu experiencia en la lucha contra el sistema. Nada, buenos días, soy Alberto Fernández de Tejada de Kindrill. En una compañía de 90.000 empleados, pues tiene que haber de todo, ¿no? Básicamente. Con eso respondo a tu pregunta, creo. Pero a mí me gustaría cambiarte la pregunta, Marcos, si es posible. Y es que me gustaría saber cuáles son los problemas que habéis encontrado cada uno de vosotros, 4 problemas en la convergencia IT-OT, en la transformación digital, incluido tú, Marcos. Perfecto, pues diría los problemas, no 4. Vamos a 1, si os parece, por tema de tiempo. Pero que sea gordo. Y planteamiento de cómo se ha resuelto o de cómo lo estáis intentando resolver. ¿Te parece bien, Alberto? Sí, gracias. ¿Sí? Pues venga. Van a ahora intentar ganar tiempo para poder responder. Resumirlo en 1. Mi experiencia, cuando hablas de, me da igual, transformación digital desde un punto de vista estrategia, ejecución, modelo de negocio, sí, edge computing, tecnología y demás, el problema gordo para mí es el creer o no creer. Que la gente se suba al vagón y la manera de hacerlo es olvidarte de procesos, olvidarte de discusión y hacer algo muy tangible, muy pequeñito. Y además, yo siempre planteo que sea con un modelo de caballo de Troya. El modelo de caballo de Troya es en el que yo sé lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pero te doy todas las piezas con el plano de IKEA para que lo hagas tú, que eres el que no cree, y que lo hagas y digas, ¡tachán! Y que te autoconvenzas y que el éxito sea tuyo. Y yo solamente te he acompañado. Tú consigues lo que tú quieres, pero yo también. Es un modelo de caballo de Troya. ¿Ya habéis tenido tiempo para pensar? Rompo el orden, por una vez. Si queréis. Voy casi a volver al principio de lo que decía antes y por contestar a la pregunta en
en mi empresa, que también es una empresa pues, de 100.000 empleados, el principal problema, y se ha comentado en la mesa, es el tener silos, múltiples silos donde distintas tecnologías se han ido desplegando, cada uno protege su reino de taifas, si puedo permitirme, y eso cuando se quiere hablar de una estrategia de digitalización global es un problema enorme. Para mí, además de, evidentemente, intentar convencer, es el más importante. Pero por eso vuelvo casi al principio de lo que decía. La tecnología, al fin y al cabo, es un facilitador. El principal problema está en la gente, es decir, en convencer, en mentalizar, en intentar que todos vayamos a una. Entonces, silos, ¿cómo trabajamos o cómo conseguimos, no cómo trabajamos, cómo conseguimos romper o facilitar que no existan esos silos? Y luego el tener, pues sí, quick wins, que se comentaba antes, evidentemente facilita para decir, mira, ves cómo esto funciona y que vayas evangelizando, se ha comentado también. O sea, que es un proceso largo, pero probablemente el principal problema no es tecnológico. Yo diría, o sea, vamos... Tú confirmas, el totalmente problema no es de acuerdo. tecnológico. El problema no es solo tecnológico. No es, Hemos visto no que es hay ciertas bueno. barreras que no es solo tecnológico. Es un problema como muy complejo donde el legacy tiene que seguir viviendo y conviviendo con estas nuevas plataformas que además tienen que nacer ya sin silos. O sea, aquí la conclusión sería oye, piensa en grande y actúa en pequeño, ¿no? O sea, piensa en esa estrategia global que te va a ayudar a transformar tu compañía, pero empieza con casitos pequeños, ¿no? que pueden fallar y pueden hacer que vayas virando tu camino. Y luego otro consejo, bueno, aparte de que yo creo que sin liderazgo esto no escala, eso es una conclusión, y hazte amigo del financiero, ¿no? O sea, métricas donde tú midas el retorno que va trayendo este cambio, porque si no, pues al final no dejan de ser pilotos aislados que se quedan en nada. Interesante. Hemos pasado del quick win y del ejemplo, el casito pequeño que todos tenemos que entender y tocar, a sí, pero como quieras que eso escale, liderazgo, que está en la línea de lo que contaba Augusto antes. Si no, esto es inviable llevarlo a toda la organización, ¿no? Yo creo que hemos hablado varias veces de estrategia, ¿no? Yo creo que una de las claves es que cualquier estrategia tecnológica tiene que estar 100% alineada con la estrategia del negocio, ¿no? Y yo creo que a veces cuesta ese alineamiento y hasta que logras ese alineamiento las cosas son más difíciles, ¿no? Y luego esa estrategia no puede estar, o sea, tiene que apoyarse en casos de uso, como decía antes, pero yo creo que es muy importante el que tenga una base tecnológica, ¿no? Antes decíamos que la tecnología es el habilitador y como que no es importante, pero sí que lo es muy importante y no podemos centrarnos solo en resolver problemas, sino que debemos ser capaces de crear plataformas por debajo, de crear tecnología que luego nos permita, primero, resolver esos casos de uso que tenemos planteados, pero luego, además, seguir resolviendo casos de uso, ¿no? Y evitar meternos en dinámicas de silos. Yo creo que pues en el pasado esa no era la filosofía que se seguía y yo creo que todas las compañías hemos cometido errores en ese sentido, ¿no? Y el hecho de alinear la estrategia tecnológica a la estrategia de negocio te lleva a conclusiones sobre si lo que tiene sentido es un modelo más centralizado, más descentralizado, te lleva a miles de decisiones pequeñas que forman parte de tu estrategia tecnológica. Genial. Gracias. Yo creo que en mi opinión, hay dos errores que se deben evitar. Un error es pedir perdón y ponerse a la defensiva. O sea, tú apareces con un proyecto y aparecerán pegas, porque existen pegas. Existen dificultades, existen costes, existen tal, ¿no? Y entonces, de repente te sorprendes a ti mismo en la esquina de la habitación, ¿no? Luchando contra los orcos que te van echando cada vez más y como te ven débil vienen todavía más orcos y tú acabas intentando explicar por qué los problemas son solubles, ¿no? Y creo que esto, cuando ya ocurre esto, pues... tienes poco ya que hacer. Ya estás fastidiado, ¿no? O sea, creo que en la medida de lo posible, ¿no? Ese liderazgo tiene que ir en la dirección de cosas positivas y cosas que vamos a hacer y beneficios que vamos a obtener y que sí, va a haber problemas, los hay hoy y hay muchos problemas que hoy no sabes que vas a tener, pero que van a aparecer. Pero si no partes de un impulso y de un
una fe que mueve montañas y que sabes que los problemas que te tiren por el camino los vas a solucionar y además esas resistencias se los van a tirar y te los van a desacreditar y tal. Entonces, creo que para mí el primer error es ponerse a la defensiva y pedir perdón. Y esto, o sea, me parece fundamental. Y el segundo error para mí es, inevitablemente, el germen de este tipo de proyectos en una gran empresa están en un grupo relativamente pequeño, de visionarios, de gente que entiende la tecnología, que tal y cual, pero esto, in no time, tiene que ser un proyecto de empresa. O sea, no pueden ser las chorradas del grupo no sé qué, que se sientan en la planta -3 del edificio 4 y que son sus cosas de los locos mientras yo estoy aquí haciendo el trabajo real, ¿no? Tiene que ser una cosa que muy desde el principio, inevitablemente tiene que haber un proyecto germen y un proyecto objetivo y un prototipado y tal, pero enseguida esto tiene que ser una visión. Yo me acuerdo pues ahora cuando la burbuja tal y cual, todo el mundo le ponía .com al nombre, ¿no? Entonces decían, joder, vaya chorrada le poner .com. Y era una chorrada, pero también era un mensaje de decir, oye, yo me voy a tomar Internet en serio, ¿no? Entonces creo que tiene que haber enseguida la empresa tiene que comunicarse a sí mismo y al mundo. Es como cuando te pones a régimen, si se lo dices a todo el mundo es más fácil que lo cumplas, ¿no? Porque, oye, juega esa patata frita y tal. Pues aquí igual, si tú te comunicas a ti mismo y al mundo que tú vas a ser distinto a partir de ahora, que vas a hacer tuyos esas transformaciones, esa manera de operar y tal, es un poco más difícil luego echarse atrás. Y creo que más allá de que al principio esto es un germen, enseguida el consejero delegado, el consejo de administración, el comité de dirección tiene que hacer lo suyo y decir, es que a partir de ahora trabajamos distintos. Aquí no hay un departamento de, es la compañía de, y nosotros vamos a trabajar así. Y esto son cosas muy difíciles de conseguir, pero si quieres una transformación duradera y, digamos, con impacto, es inevitable. Perfecto. Para cerrar, y cualquier pregunta y comentario que podáis tener lo vamos a dejar para café y tener la oportunidad de hablar con Augusto, con Javier, con Fernando y con María. Os voy a pedir para cerrar a cada uno de vosotros una frase. Frase, una, sujeto, verbo, predicado, sin frases subordinadas. Una. No me miréis así. Visite nuestro bar. Queda mucho por hacer, yo diría. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Tenemos que hacerlo a nivel ecosistema. O sea, visión y liderazgo. Visión y liderazgo. El Ya, futuro nos hemos es mejor. fundido hasta el verbo y todo. Visión y liderazgo. El futuro es Javier es mejor. muy obediente. El futuro Es mejor. El futuro es mejor. Bueno, eso es una gran frase. Ellos han resumido en una frase, yo resumo en una palabra. Gracias. A partir de este momento quedáis liberados, quedáis exonerados y vamos a tener la oportunidad de hablar entre nosotros, compartir un ratito de café en unos minutos. Gracias también a vosotros por vuestra participación. Espero que haya sido una buena experiencia para todos y que disfrutéis del resto de la jornada. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias.